mensaje que el día de hoy son 2. Debieron haberles dado 2 hojas de mensaje, ¿sí? Y yo sé que lo primero que piensa uno cuando te dan 2 hojas de mensaje es, ándale pues, va a ser largo el sermón. Pero no, lo que sucede es por un detalle que ya verán más adelante. Tuve que asegurar que ustedes tuvieran un texto de la Biblia en 12, 15 traducciones diferentes, y por eso tuve que usar una hoja extra. Bien, si ustedes tienen su hoja de mensaje, pues les invito para que la tomen. Y para ustedes que están en la transmisión, el viernes les envié por WhatsApp el documento en Word de estos textos. Si ustedes dicen, pero ¿cuál si yo no tengo ni WhatsApp? Pues sí, por eso tienes que escribir un mensaje ahí en la transmisión. Favor de enviarme las hojas de mensaje y Jessy, mi asistente, tendrá un gran gusto en hacerte llegar las hojas de mensaje para que tú puedas seguir la conferencia bíblica. Bien, quiero invitarles para que oremos. Hoy vamos a continuar hablando de renacer en la gracia de Dios. Y yo estoy seguro que si lo tomamos en serio, todos sabemos que eso es un anhelo muy grande. Algunos lo vemos como imposible, o por lo menos exageradamente difícil. Pero hoy vamos a aprender que aunque es imposible con las fuerzas nuestras, es posible para Dios, y que Dios nos llama a renacer en su gracia. Por eso les invito a orar. Señor bendito, gracias por el privilegio siempre inmerecido de escuchar tu palabra bendita, de que a través de la Santa Biblia, que es el perfecto tesoro de instrucción que tú nos dejaste, nuestra única norma de fe y de práctica, a través de la Santa Biblia, que es palabra tuya, palabra viva y eficaz, tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Señor, habla a nuestro corazón. Yo ruego hoy en especial por aquella mujer, por aquel varón que con sinceridad reconoce la condición deplorable de su vida, que hoy, así como tu Espíritu Santo le dé convicción de pecado, reciba también convicción de justicia, porque esa es tu promesa. Que así como mira su vida deplorable, así mire tu mano amorosa extendida y tu gracia y tu amor refulgentes desde tu gloria hasta nuestra miseria. Señor, que tu gracia bendita nos haga renacer en ti, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Miren, hermanos, una de las cosas más dolorosas para mí es escuchar a una persona lastimarse, defenestrarse, despreciarse al mirar su propia vida. Y peor, cuando la verdad, con mucho respeto, tiene razón. Porque hay personas que hablan de sí con dolor como para ser levantados, ¿no? Se tiran al piso para ser levantados. En otras palabras, están fingiendo. Ay, yo sé que no cocino muy bien, dice tu suegra, sin invocar, ¿no? Ay, yo sé que no cocino muy bien, yo sé que la cocina no se me da. Tiene la ollota allí de cola en adobo, de mole de olla, ¿no? El arroz de ese precioso que hasta flotan los chicharitos y las zanahorias. ¿Les ha tocado algo así? Solo en foto, yo sé, ¿verdad? Porque
Sí, el arroz de Nor no sale así, señorita Angie, así que ni te apuntes. Y ahí tiene las cazuelotas y dice, yo sé que la cocina no se me da. ¿Por qué lo hace la bendita señora? Dígale a la nuera, para que tú le digas, ay, no, señora, usted es la mejor cocinera del mundo. Pero hay personas que en verdad, al mirar su vida en honestidad, pero en una honestidad peligrosa, se miran como basura. El himno más amado del mundo, Amazing Grace, how sweet the sound. Ese himno, sin embargo, fue escrito por un hombre que tenía un concepto de sí terrible. Cuando buscó cómo describirse, no encontró fuerza ni siquiera en la palabra pecador, en la palabra confundido, en la palabra sucio. Él buscaba una palabra que lo describiera y no lo hacía para que nosotros le dijéramos, John Newton, tú no eres así, sino porque realmente lo era. Era en verdad un hombre que vivía algo muy horrible. Él se dedicaba a traficar con esclavos negros. Prietos presentes, no tengan miedo. Él tomaba a esclavos negros y los llevaba de Sierra Leona, Inglaterra. Él era un hombre cruel, despiadado. ¿Cómo el Señor alcanzó a ese hombre? Es lo mismo que me pregunto cuando una mujer guapa se casa con un hombre feo. Es lo mismo, señor Isaac, ni te agaches. Uno dice, hermana, usted allí en Villa del Carmen, ¿qué tenía que mirar a un hombre feo? La respuesta de cada mujer es la misma. Y te incluyo, Carlos, para que no te sientas ignorado. ¿Verdad que digas, ay, no me puso de ejemplo? ¿Cómo no te voy a poner de ejemplo? Pero la respuesta, ¿qué es? De cada mujer. Ay, pastor, es que yo lo amo. Y así Dios, por amor, alcanzó a John Newton y lo llevó a ser un pastor sencillo, humilde, pero el hombre que iba a escribir el himno más amado del mundo, el más escuchado, el interpretado por las más grandes orquestas, Amazing Grace. ¿Saben para qué? Solo para mostrarnos que es su gracia y solo su gracia la que nos alcanza, la que nos redime. En las páginas de la Biblia yo veo a hombres como John Newton. Por ejemplo, el apóstol San Pablo, en Romanos 7:24, anótenlo en sus hojitas, escribió esto: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo se miraba a sí mismo? Como un miserable. ¿Saben qué escribía el apóstol San Pablo? Escribía: yo no soy digno de ser llamado apóstol. Como si Pedro sí lo fuera, ¿no? El que negó a Jesús. ¿Él sí era digno? Mateo, el publicano, que se hizo rico robando a los pobres. ¿Él sí era digno? Juan, que llegó a ser el discípulo amado, pero que tenía un carácter, sin agraviar lo presente, que el Señor le llamó hijo del trueno. Jesús así le decía. Del genio que se cargaba Juan y su hermano Jacobo. ¿Ellos sí eran dignos? ¿No será que siempre pasa eso? Que lo único que sucede es que habemos algunas personas honestas que sí sentimos vergüenza de la condición que tenemos y que como el publicano agachamos la cabeza y decimos: sé propicio a mí, pecador. Y hay personas igual de pecadores que nosotros, pero que son capaces de un cinismo
de decir como el fariseo: Señor, gracias porque no me hiciste como este pecador. Yo creo que nada más eso. Porque la palabra dice: no hay justo ni aun uno. Así que todos somos pecadores. Y la única diferencia es que algunos lo reconocemos y otros, yo creo que sí lo reconocen, pero tienen la capacidad de un cinismo vergonzoso. Pablo tenía incluso problemas con su apariencia física. Fíjense que esa parte yo sí la oigo, pero me cuesta trabajo entender porque siempre fui agraciado, ya desde chiquito. Porque ustedes saben que cuando estás bonito, desde chiquito, ¿no? Pablo decía en sus cartas: yo sé que mi apariencia es débil. Pablo tenía problemas de sentir que a lo mejor él no debía ser reconocido como por los demás. Él escribía así sus cartas, escuchen: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, aunque no de los hombres. Pablo, el juzgado, el criticado, el rechazado. ¿Qué problema tenía Pablo? Dicho en palabras de ahora, tenía un problema de autoconcepto. ¿Sí? Él tenía un concepto negativo del mismo. Y la cultura de hoy diría: pues hay que ayudarlo, pastor, que él tenga un autoconcepto positivo. Y esa es toda la superficialidad de la psicología de hoy. Y soy psicólogo, pero uno reconoce cuando en la propia casa hay basura. Y yo miro superficialidad en muchas teorías, técnicas psicológicas, que lo único que buscan es suavizar, hablar bonito, y las personas pues les dicen: no tengas ese autoconcepto, tú mírate positivamente. ¿Cómo le haría yo si, mirando que no tengo copete, ustedes me dijeran: pero no lo ve así, pastor? ¿Por qué no lo ve como que más bien se le bajaron las cejas? O sea, me están queriendo ayudar a que yo lo vea como diferente. Pero si esto es real, porque ¿es real o no? Entonces, ¿qué debo tener? Pues la verdad, yo no quiero mentiras. Muchas personas hoy confunden el autoconcepto con la autoestima. Les pido de favor que se les quede grabado esto. La autoestima es el humo, el autoconcepto es el fuego. Cuando los bomberos llegamos a apagar un incendio, imagínense un bombero que empieza a lanzar el agua de la manguera contra el humo, y el otro bombero le dice: ¿qué haces? Pues quitar el humo. No, el humo se quitará cuando ataquemos, cuando controlemos el fuego. ¿A dónde debe ir en la acción? Hacia el fuego. El fuego es la causa del humo, el humo es la consecuencia. Si tú tienes problemas de autoestima, esa es la consecuencia. El problema es el autoconcepto. Y tal vez digas: ¿y qué hago con mi autoconcepto? Bueno, una sería seguir la mentira de este tiempo y pues vete de otra manera, mírate de otra manera. Como el doctor Julio Vega dice: a lo mejor nomás se me bajaron las cejas. O enfréntate a la verdad. Pero nunca lo hagas sola, nunca lo hagas solo. Si tú sacaras un espejo y te miraras tal cual eres, tal vez te sobrepasaría lo que ves allí. Tal vez te haría mucho daño ver la maldad que hay en ti, que hay en mí. Tal vez te llevaría a la locura. Y tú me dirás: ¿y entonces qué hago? Mírate, pero siempre tomada y tomado de la mano bendita de Dios. O sea, tomada de la gracia de Dios.
examíname, oh Dios, y mira mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esas palabras fueron de David, Salmo 139. ¿De acuerdo? ¿Por qué no dijo David, pues voy a examinarme yo? Porque David sabía que eso le iba a sobrepasar. ¿A quién buscó para que lo examinara? A Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que solo tomado de la mano de Dios, él sería capaz. Hace muchos años llevé a los niños, cada año los llevaba, la pandemia nos lo interrumpió, pero lo retomaremos. Cada año llevaba a todos los niños y jovencitos con promedios superiores a 9.0 al paseo de la excelencia académica. Y un día una pequeñita no me soltaba, se subía a los juegos mecánicos de Six Flags, no me acuerdo si fuimos ahí o a Disney, porque ya ven que uno agarra, que vámonos mejor de una vez a Orlando, ¿no? No, la verdad me lo llevé aquí a Six Flags, pobremente. Y entonces andábamos ahí en los juegos y la niña decía, ay, pastor, es que a mí me da miedo, súbete tú conmigo. Tendría unos 8 años la nena, y yo me sentaba y la niña. Pero los demás niños empezaron a protestar. Los demás niños empezaron a decir, ay, no se vale. El pastor siempre está contigo, también que esté con nosotros. Y bueno, pues la niña insistió, pero los demás ganaron. Ya era ahí voto por voto, casilla por casilla, y que le ganan la votación, ¿no? Y entonces la niña se fue a sentar a otro, íbamos en un roller coaster, no sé cómo le dicen, Crazy Mouse, el ratón loco, ¿no? No me acordaba cómo le dicen ustedes aquí en México. Pero ahí nos trepamos, y entonces iba a arrancar, y la niña iba adelante, con otra niña, y yo aquí con un niño, con otro de los participantes. La niña volteó y me dijo, pastor, ¿te puedo pedir algo? Le digo, sí, nada más no dejes de mirarme. Le dije, no te voy a dejar de mirar. Empezó a arrancar ese trenecito. No, el que tenía más miedo era yo, pero yo hacía cara de confianza, ¿no? Y ahí va el trenecito. Y la niña volteó y me decía, pastor, ¿sí me estás mirando? Le digo, sí te estoy mirando, hasta que estoy temblando aquí, yo también estoy todo espantado. Pero como pastor yo voy atento a ti, y ahí vamos, ¿verdad? Pero eso a mí se me quedó grabado, porque dije, eso deberíamos hacer nosotros, decirle, Señor, pero tú no me sueltes, yo me enfrento a lo que sea, pero no me dejes, que tu mano bendita me sostenga, porque créanmelo, esto del autoconcepto es cosa seria, ¿eh? Y hay personas que creen que es un asunto de autoestima, o sea, de echarnos porras, como de decir, grita, tú eres bonito, repítelo 128 veces, porque así se debe repetir un mantra. Tú repítelo, y repite que eres hermoso. Pues sí lo puedo hacer, y a lo mejor 3 días duro sintiéndome fuerte, pero ustedes lo saben, lo han vivido, yo lo he vivido. Al 4.º día, al suelo de nuevo. La motivación no es algo que realmente nos ayude. Me refiero definitiva, integralmente. Una porra, pues siempre, hasta en los cumpleaños, ¿verdad? Chiquitibum a la bimbomba. Y pues tú lo recibes con cariño. Pero no necesitamos eso. Tú me dirás, ¿y entonces qué necesitamos, pastor? Modificar el autoconcepto. Ah, pues ahí está. Vamos a decir lo mejor de nosotros. El Señor dice en su palabra en Romanos 12:3, anótelo. Nadie tenga mayor concepto de sí que el que deba tener. Ay, Señor, entonces ya no entendí. Yo tengo baja autoestima. Yo tengo problemas de autoconcepto. Yo quiero mejorar mi autoconcepto. Y tu palabra me dice, nadie tenga mayor concepto de sí que el que deba tener. ¿Saben lo que está diciendo Dios? Está diciendo, no se trata de echarte porras. Piensa de ti con cordura. ¿Con cordura? Sí, conforme a la medida de fe que Dios nos dio. ¿Lo ven?
La clave está en la fe. ¿En la fe en qué? En la fe en la gracia de Dios. Porque es Dios quien puede hacernos renacer. Es Dios quien puede transformarnos. Si lo que estamos buscando es una media hojalateada, aquí es un psicólogo para servirte. Media hojalateada, o quizás un cuarto de hojalateada. Pero si tú lo que quieres es una transformación, eso solo lo puede hacer Dios. Renacer, renacer. ¿Y yo cómo te voy a hacer renacer? ¿Se imaginan cuántas vivencias? Es como si tuvieras un carrillo y quieres así, que renazca en una agencia. ¿Y qué modelo es tu carro? 2018. Bueno, yo creo que en una agencia a un 2018 sí lo andan parando como nuevo, ¿no creen? Con una buena inversión, pero yo creo que sí te lo dejan, que parece nuevo. Un 2010, pues, ya está más difícil. Pero un bocho 73, 70, ese ya era sistema 1216 o era 68, no me acuerdo. Pero un bocho de ese año, y algunos de nosotros en lo moral, en lo interior, en lo emocional, en serio, estamos como un bochito 70 y tantos. ¿Quién puede hacernos renacer? Solo la gracia de Dios. Ahora, pero ya nos dijo el Señor que no es de autoconcepto como de echarnos flores. Nadie tenga mayor autoconcepto de sí que el que deba tener, sino conforme a la medida de la fe que Dios nos dio. Por su gracia bendita, Él nos da una fe. Debe ser, por tanto, por fe, porque la Biblia dice que lo que no es de fe es pecado. Anótenlo, Romanos 14:23. Lo que no es de fe es pecado. Para Dios no hay medias tintas, La religiosidad nos llama a medio vivir en la fe y a medio vivir en las obras. Pero Dios sí lo pone claro. Si no es de fe, es pecado. ¿A qué se refiere? Muy simple. Si no es de fe, entonces es que lo estoy haciendo yo. Es muy delgada la línea que separa la obra de Dios en mí a la obra que yo hago por mí. El Señor dijo que Él nos regenera, que Él nos perfecciona, que Él nos santifica, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y algunos de nosotros, en la forma religiosa, tratamos de hacerlo nosotros. Y no por maldad, no por soberbia, sino por estar siendo engañados. Y nosotros queremos hacerlo. No sé si alguna vez ustedes han estado haciendo algo y no falta quien se acerca y trata de hacerlo también. Imagínense que yo estoy arreglando una guitarra. A mí me gustan las guitarras, conozco un poquito las guitarras, creo que sé reparar en cierta medida una guitarra, y ahí estoy yo luchando, y llegas tú, que pues a lo mejor ni siquiera en tu vida una vez has tocado una guitarra, pero hoy vivimos una cultura de do it yourself, de hazlo tú mismo, de tú puedes hacerlo. Ahorita, bueno, no ahorita, tiene un rato, Apple sacó una frase muy interesante que dice: todo el mundo puede programar. Y venden ahora de Apple un software que te enseña a programar, a hacer tú aplicaciones. ¿Ven? Entonces, yo no dudo de las grandes capacidades, y bendito sea Dios por todas las capacidades que Él nos dio, pero hay cosas que son límite, que como seres humanos no podemos hacer. Y ahí estoy yo con mi guitarra, que tengo cierta experiencia, tratando de arreglarla. Llegas tú, ay, pastor, porque hasta se les ven las manos a esas personas así como nerviosonas. Ay, como que quieren hacerlo. Y de pronto ya, ¿me permite? Entonces ahí está jalando. No hay un momento en que te dan ganas de decir:
¿lo voy a hacer yo o lo vas a hacer tú? ¿Nunca les han dado ganas de decir eso? Porque si lo vas a hacer tú, dime, ¿para qué me llamaste a que arreglar aquí tu guitarra si lo vas a acabar haciendo tú? Ahí está tu guitarra, además es tu guitarra. Así que nosotros a veces queremos hacer la obra de Dios, no nos damos cuenta. Si nos lo cuentan, si nos lo dicen, todos diríamos, no, ¿cómo crees? Yo sé que es el Señor y que solo el Señor, pero en la práctica estamos haciéndolo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios nos da convicción de pecado, su Espíritu Santo, San Juan 16, 8. Anoten. El Espíritu Santo nos da convicción de pecado. ¿Saben qué significa convicción de pecado? Nos hace ver el horror de lo que estamos viviendo. Y la convicción de pecado es indispensable, porque sin convicción de pecado no hay verdadero arrepentimiento. Y sin verdadero arrepentimiento no hay salvación. Así que debe haber convicción de pecado, pero a veces nos lo enseñan así. San Juan 16:8 no dice solo que Dios da convicción de pecado, dice que Dios da convicción también de justicia. ¿Justicia en quién? ¿Salvación en quién? Justicia en Dios, su gracia. Es como si de pronto Dios me llevara a la convicción de que estoy en un pozo, que me estoy hundiendo, que estoy en cieno profundo, que estoy perdido. Si nada más me dé esa convicción, se produciría en mí dos cosas. Uno, la soberbia de decir tengo que salir. Y eso me llevaría a la soberbia. Y lo que no es de fe, ¿en qué quedamos? Es pecado. ¿Por qué pecado? Porque ya estás haciéndolo tú. Porque estás rechazando la gracia de Dios. Así que Dios de pronto me hace ver en su palabra que Él me da convicción de pecado. Y la convicción de pecado me hace verme tal cual soy. Pero me da también convicción de justicia. Es como si me mostrara el pozo oscuro en el que estoy, ¿sí? Pero al mismo tiempo me mostrara su mano bendita extendiéndose a mí. Las dos cosas. Eso es la gracia de Dios. El Espíritu Santo me da convicción de pecado, me hace ver que estoy en un pozo. Pero el Espíritu Santo me da convicción de justicia. Me hace que por la fe yo mire la mano bendita de Dios conmigo. La lucha es muy fuerte. Así como Pablo tenía esas luchas, David también las tenía. David fue un gran hombre. David fue un gran siervo de Dios. Y sin embargo, oigan, el mismo que decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en el Salmo 23, en el Salmo 22:6 decía, soy gusano y no hombre. ¿Por qué? ¿Cómo viajaba igual que Pablo? De decir, Pablo, mi Dios suplirá todo lo que os falta. Estoy lleno. A decir, Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué hace a un ser humano viajar en ese péndulo? La vida. El de pronto reconocer por momentos que Dios está contigo, que la bendición de Dios te acompaña, y por momentos sentirte solo, sentirte derrotado. David así lo sentía. Fíjense, en el Salmo 102, David, que era poeta, dijo, soy como el pájaro solitario, soy como el búho de las soledades. Así se miraba. ¿Nunca te has mirado así? Yo creo que todos. Tal vez no lo hemos podido decir poéticamente, porque pues ahora sí que de dónde, ¿no? Pero sí lo hemos sentido. Y David lo sentía.
Y David un día escribió, ahora sí tomen su hoja de mensaje, Salmo 139, 12. David escribió, aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Saben? Era como decir, Señor, hay momentos en mi vida que aún en las tinieblas yo me siento acompañado de ti. Y frente a los más graves problemas, yo siento tu presencia. Pero hay momentos en los que no. En este que sí, David dijo, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. David tenía una convicción: Dios lo conocía. Dios había formado desde el vientre de su madre su ser. En el libro de Dios se escribieron todas las cosas, todas, virtudes, debilidades, fortalezas, temores, lo que somos, lo que Dios conoce que somos. Muchos de nosotros tenemos problemas de autoconcepto, pero corregible, porque a fin de cuentas es una manera en que te has interpretado mal a ti, te has visto de una manera negativa. Solo sería cosa de que lo vieras diferente, pero en otros casos, óiganlo bien, esa es la realidad. Como mi calvicie, no se me bajaron las cejas, se me fue el pelo. Y yo no necesito, ni quiero, ni busco que ustedes quieran decirme, pastor, ese autoconcepto, ¿por qué no se puede ver de otra manera? ¿Por qué? Porque no me interesan mentiras. No quiero dulces mentiras. Quiero la verdad. Y la verdad es esta. Lo mismo, pero de una manera más grave, en el interior del ser humano. Porque esta calvicie, compañeros de dolor, como sea, la aguantas y vives con ella. Ojalá todo fuera así. Pero hay cosas en el alma que destruyen. Y peor, si eso es la verdad. Esa es la convicción del pecado. Y si tú te acercas a la convicción de pecado nada más, no, el final puede ser muy triste. ¿Qué necesitas en esa oscuridad? La fe, la gracia de Dios. El decir, tu palabra me da convicción de pecado, pero también me da convicción de justicia. Sí, estoy en el pozo, en el lodo cenagoso, pero tu mano bendita está tendida hacia mí. Por tu gracia, aunque no lo merezco, ni lo mereceré jamás. Y en el verso 14 del texto que acabamos de leer hay un detalle, ya lo notaron, dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. ¿Alguna vez han visto una montaña y han dicho, maravillosas son tus obras, Señor? ¿Sí? ¿Los mares son maravillosos? Sí, amén. ¿Los bosques son maravillosos? ¿Y eso qué me importa si no me veo a mí como una obra maravillosa? Y tú dirás, ay, pastor, ¿no nos estaba diciendo que no era motivación? Es que no es motivación, no son porras, es lo que Dios dice. Vean el mismo texto del Salmo 139, 14,
en otras traducciones. Están en letras minúsculas abajo. Vean la Biblia de las Américas. ¿Qué dice? Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. A ver, repite eso. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Ahora vean la del jubileo. Te alabaré porque me formaste de una manera formidable y maravillosa. Vean la Nueva Biblia Latinoamericana. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Gracias por haberme hecho tan admirable. Vean la Nueva Traducción Viviente. Gracias, bueno, esta como que les queda a ustedes, por hacerme tan maravillosamente complejo. Y es que sí hay creaciones por aquí que parecen el motor de un BMW. ¿A poco no? Dices, funciona muy bien, pero qué complejo entenderla. Bueno, ahí está tu texto. Vean la Nueva Versión Internacional. Te alabo porque soy una creación admirable. Y ahí se las puse en inglés. Fearful, wonderful, remarkably. Quiero que vean marvelous. Quiero que vean todas las expresiones en inglés que traducen lo mismo. Y entendemos por qué David, escuchen, teniendo esa lucha entre por momentos sentirse gusano, búho de las soledades, y por momentos amado por Dios, ¿por qué triunfó? ¿Por qué triunfó? ¿Saben por qué triunfó? Ustedes me dirán, pues porque aprendió a verse de otra manera. No, eso no sirve. Triunfó porque creyó en lo que Dios dice en su palabra. ¿Y saben qué dice? Que tú fuiste creado maravillosamente. Sí, los mares son una obra maravillosa de Dios. Las montañas son una obra maravillosa. Pero desde hoy afirma en tu corazón, por la palabra de Dios, pero yo también. Y en cuanto lo digas, te vas a sonrojar. Solo que a los prietillos no se los ve los sonrojando, pero por dentro sí nos sonrojamos. Si tú llegaras con tu familia hoy, esta tarde, y les dijeras, que te preguntaran ellos, ¿qué aprendiste hoy en la iglesia? Y tú dijeras, aprendí que soy una creación maravillosa. ¿Tú? Sí. Nos costaría trabajo decirlo, pero eso dice Dios. Y aquí se los traje en muchas traducciones. ¿Saben para qué? Para que los más curiosos vayan a las traducciones del inglés y digan, ¿es en serio? Por ahí está la King James. Es la KJ21. Es la King James. Wonderfully made. La King James es más bien, la que todavía se usa, más antigua en Estados Unidos. En el idioma inglés en general, no solo en Estados Unidos. Lo mismo en Inglaterra, en donde quiera que se hable inglés. Es como la Reina Valera para nosotros. La King James es un inglés antiguo, pero muy autorizado. Y esta como traduce así exactamente. Fearfully, wonderfully made. ¿Qué quiere decir eso? Fui hecho maravillosamente. David por eso triunfó, porque triunfó en la gracia de Dios, porque creyó. Miren, David tenía un problema. Había quienes opinaban que sí y quienes opinaban que no. ¿No vives tú eso? Si tú le preguntaras a personas que te conocen, ¿cómo me ves? Habría quienes votarían a favor diciendo, eres una gran persona. ¿Tú conoces a quienes pensarían así? Sí los conoces. No son tus cuñados. Obvio. Pero hay personas que te aprecian. Y también conoces muy bien a quienes dirías, ay, no, por favor, pastor, ni vaya a preguntarle a fulana, porque le va a decir, ay, lo peor de mí. ¿Sí o no? David estaba igual. Vean
en 1 Samuel 16. Dice: el rey Saúl respondió a sus criados: búsquenme alguno que toque bien y tráiganmelo. Entonces uno de los criados dijo: yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. ¿Quién era? David. Vean sus virtudes: sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y lo más importante, el Señor está con él. ¿Cómo lo veía ese criado? Así hay personas que, si yo les preguntara por ti, me darían un concepto muy positivo. Ah, no, yo conozco a la persona que me dice: mire, es una persona responsable, amable, culta, es una persona prudente. Bueno, te echan flores. Hasta uno dice: ¿qué crees que conocí a una persona? No, hombre, te admiro un montón. Me dijo de ti que... Pero si te digo: ¿qué crees que el otro día una señora me dijo que te conocí? Ah, sí. ¿Quién? Pues me dijo que se llamaba tal. Tú nada más dices: ay, Señor bendito. ¿No? ¿Qué le habla? ¿Y qué le dijo? Porque ya sabes, David era admirado. A ver, fíjense. Uno, sabía tocar. ¿Tocar qué? La lira, la abuelita de la guitarra. Sabía tocar la lira. Así que si querías que te llevaran serenata, ese era el candidato. ¿Qué más? Valiente, que salen del metro, que te echan pleito. No, David agarraba por lo menos piedras y su onda y cuidado, Era vigoroso, que no pasó el micro, que vamos caminando. Él era vigoroso. Hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Porque habemos quienes, pues la verdad, modestia aparte, fuimos agraciados, ¿no? Y ahí está, él era hermoso, pero lo más importante que era, que Dios estaba con él. Entonces, David, ¿por qué a veces decías que eras gusano y no hombre? ¿Por qué a veces te sentías el pájaro solitario, el búho de las soledades? ¿Por qué? Pues porque hay gente que nos ve de otra manera. Y si tú vas hoy a una conferencia común, te van a decir: por eso debes trabajar tu autoestima, echarte porras, ir a lugares donde te digan que tú eres lo máximo. Eso no transforma el interior de un ser humano. ¿Quieres dulces mentiras? Ve a ellas. ¿Quieres una verdad? Ven a Dios, a su palabra. Ven. Es que es cosa de autoconcepto. Hay que aprender a vernos de otra manera. ¿De qué manera me voy a ver si esta es la realidad? Dichosos los que pueden todavía verse de otra manera, pero habemos otros que, si somos honestos, sí es cierto, estoy en el polvo, en el muladar. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que Dios levanta al menesteroso del polvo, al pobre del muladar. Dios no está queriendo que nos engañemos. Dios quiere que nos miremos, pero no solo que nos miremos en nuestra condición deplorable, sino que en esas sombras veamos la luz de su gracia. Veamos su mano tendida. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿No dijo eso David? ¿Por qué? Porque él miraba las dos cosas. Él no quería mentiras. Él no quería congregaciones donde todos sean mensajes de optimismo, de buenas palabras. Él quería la verdad, pero no quería tampoco una verdad de juicio, de rechazo, de congregaciones donde todos son pecadores. Él quería la verdad que viene de Dios, que ¿saben qué es? Una verdad que te confronta con tu vida, que me confronta con mi vida, pero que me tiende su mano bendita.
que me dice, esa es tu condición, pero aquí estoy para socorrerte. Y esa es la gracia de Dios. Y por eso tomen la hoja auxiliar, hoja extra de lecturas bíblicas, porque hay una posibilidad, hermanos, muy delicada. ¿Saben cuál es? La de torcer la revelación de Dios. Espero que hayan visto, hayan notado la dificultad que hay en las traducciones bíblicas. Para eso se los traje a propósito. Espero que algunos se hayan inquietado y hayan dicho, ay pastor, ¿todas estas traducciones hay de la Biblia? No, hay mucho más. Solo te puse las más relevantes. Espero que con eso hayas dicho, pastor, ¿y no podrá ocurrir que se tuerza la revelación de Dios? Claro que sí. Miren, cuando el cristianismo comenzó, se predicaba el evangelio de Jesucristo. Los apóstoles predicaban lo que habían oído de Jesús. Habían oído del amor de Dios, del perdón que hay en Dios y de la gracia que nos salva. Los apóstoles no predicaban otra cosa que la gracia de Dios. Pero fueron apareciendo intereses y empezó a torcerse la revelación de Dios. Porque el Imperio Romano necesitaba unidad. Año 320 después de Cristo. Ustedes saben que el Imperio Romano se extendió mucho y se desgastó mucho, sobre todo en batallas con los pueblos germanos, los alamanos y pueblos por allá, ¿no? Entonces fueron perdiendo fuerza y el Imperio Romano se sacudía y necesitaban una unidad y una fuerza. ¿Y cuál tomaron? La religión. ¿Cuál? La cristiana. Y entonces todo se echó a perder. ¿Por qué? Porque ahora la religión puso sus intereses políticos, sociales y, lo peor, económicos. Entonces comenzó a haber un interés en controlar a las personas. Año 810 después de Cristo. Los que les gusta la historia me siguen. Carlomagno necesitaba unir a Europa. Y es que también estaba la cosa tremenda. Miren, por el sur, los musulmanes ya habían invadido España. Se detuvieron en los Pirineos, pero podían seguir todo en Europa. Y en el norte, mis abuelos, los vikingos, estaban atacando Britania. Entonces, Carlomagno habló con los europeos, les dijo, señores, si no nos unimos, nos van a acabar todos estos. ¿Y qué les podía unir? La religión. Y Carlomagno instaló el Sacro Imperio Romano Germánico. Y todo se echó a perder. Han pasado siglos y, por ejemplo, en un credo, dicho con mucho respeto, en un credo de millones de personas, se enseña que aparte de la gracia de Dios, nosotros podemos añadir gracia a su gracia. ¿Ven? Y a eso le llaman sacramento. Vayan a su diccionario teológico de ellos y van a leer. ¿Qué es un sacramento? Es la manifestación visible de una gracia invisible, así lo defino. Es gracia que añadimos a la gracia de Dios. Yo cuando lo leo digo, gracia que añadimos. Si es gracia no se puede añadir nada. Si yo les vendiera esta pluma, traje incluso una, ¿cómo se llama esta? Bic, no sabe fallar. Ah, no, me traje otra. Si yo les vendiera esta pluma en 100 pesos, créanme que es un ofertón. Si yo se las vendiera en 50, no hombre. Si te dijera dame 10 pesos, ¡no, ofertón! Si te dijera dame 1 peso, ¡no, hombre! ¿Qué crees que la compré baratísima? Pero nunca dirías gratis.
excepto si es gratis. ¿Qué es gratis? Gratis. No pagas nada. Me dijeron que pagara $1, ya no fue gratis. Fue baratísima, pero no gratis. Es una ofensa a Dios decir que podemos o debemos añadir gracia a su gracia. Es tomar en poco la sangre que Cristo Jesús derramó. Y sin embargo es un credo que ha durado siglos. Y así está de torcida la enseñanza. Siguen leyendo y dice, porque el Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Siempre que lo leo digo, ¿y eso quién lo dijo? ¿Qué? Como si fuera un argumento, porque es obvio, el Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Entonces, ¿qué enseñan? Que tienes que hacer algo para salvarte. Miren, si pudiéramos, pues vamos, hay que intentarlo. Pero la Biblia dice que no podemos y que por el contrario, intentarlo solo nos llevaría a dos cosas. Uno, a la soberbia, si es que lo logramos, y entonces me convierto en el gran inquisidor. Supongan que lo logré, supongan que este Julio Vega, por su crecimiento espiritual en el que él se empeñó, ya logró dominar las pasiones. ¿Saben cómo andaría? Primero, soberbia, porque yo sí soy capaz. Y segundo, juzgando a los demás, porque ustedes no lo han hecho. Yo recuerdo en mis primeros años de cristiano a un hombre así, que nos predicaba, luego salieron sus domingos 7 y fue la verdad vergonzoso, pero nos predicaba con estas palabras: los que están enfermos es porque están en pecado, infirmes, enfermos. Yo no padezco enfermedades, ustedes lo saben, me han visto, soy un hombre sano. ¿Por qué? Porque estoy cerca de Dios. ¿Ven? Y a mí siempre me ha agarrado la tos, pero no se imaginan, no ahorita en la pandemia, ahorita hasta el contrario, me ha dejado en paz, pero la tos me ha agarrado desde chamaco. Y yo me acuerdo que yo estaba escuchándolo con mis 19, 20 años de edad, aguantándome la tos. Porque imagínate una congregación donde dicen que los enfermos son pecadores. Imagínate, Dolores del Río, ¿cómo andarías allí? ¿Cómo andarías allí? A ti que te duele todo. Y en esa congregación se enseña. Entonces hay soberbia o frustración. Si en un momento eres honesto, dirías, no es cierto. Como Garrick, el gran actor de la Inglaterra, ¿no? ¿Conocen esa historia, no? Sí. De un hombre que iba a un doctor porque estaba deprimido. Y el doctor le daba un medicamento y pues no, le daba otro. Ya ven que anda, cuando andas así, pruebas de todo. ¿A poco no? Te dicen, tómate tecito de gordolobo. Y tú dices, ¿para qué me sirve? Pues te pone como un lobo. Bueno, pero eso sí gordo, porque es gordo lobo. Bueno. El agua de Tlacote, no hombre, ha habido de cosas. Ahorita saben que anda el cardamomo, que con eso bajas de peso. ¿Han oído? Te comes medio kilo de carnitas, tu café con cardamomo y mira como varita de nardo. Un saludo a mi hermana Miriam, que es una de las principales promotoras de cardamomo en el país. Bueno, pero siempre vamos a andar buscando. La realidad es que este hombre seguía con depresión. Un día el médico, el psiquiatra, fue a un teatro y vio a un actor que te hacía reír, pero no se imaginan cuánto. Y él pensó en su paciente y le dijo, ahora que vaya mi paciente, le voy a recomendar que venga a oír a este hombre. Con eso se le va a quitar la depresión. Cuando llegó el paciente, le dijo, ¿qué cree? Le dijo el doctor a su paciente, ¿qué cree? Que fui a un teatro y tengo la solución a sus problemas.
vaya a escuchar a Garrick, el gran actor de la Inglaterra, y su depresión se va a ir. Y este hombre lo miró y le dijo: doctor, cambiadme la receta. Yo soy Garrick, el gran actor de la Inglaterra. ¿Lo ven? Y la verdad es que si tantito somos honestos, hay muchos Garricks que hablamos victorias que no vivimos. Y Dios no nos tiene aquí para oír dulces mentiras. Yo espero que todos aspiren a la verdad, a renacer en la gracia de Dios, a ver una transformación, y eso solo lo puede hacer el Señor. Dice en Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. ¿Por qué? Por la gracia de Cristo. Los Gálatas se habían olvidado de la gracia de Cristo, el abandono de la fe absoluta en el sacrificio del Señor. Lean Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo estaba maravillado. ¿Saben qué habían hecho los Gálatas? Se habían apartado de la gracia de Dios. Creo que así el cristianismo de hoy se ha apartado. En algunos lugares, las dulces mentiras del crecimiento humano, del pensamiento positivo, ¿ven? En otras, el juicio despiadado contra los pecadores. ¿Y la gracia de Dios? ¿Dónde queda? La gracia de Dios, que incluye convicción de pecado, porque sí debemos ver que lo necesitamos, pero también convicción de justicia. Nunca dejar de ver que su mano bendita sigue extendida. Ambas cosas: convicción de pecado, convicción de justicia. Ambas cosas. Dice Pablo: con Cristo yo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que está diciendo es: yo me quedo con el sacrificio de Cristo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Verso 21, por favor, léanlo todos. No desecho la gracia de Dios. A ver, repitan. No desecho la gracia de Dios. Tú debes repetir y repetir en tu corazón: yo no desecho la gracia de Dios. Dice: pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Jesús. Miren, es sencillo. Si cumpliendo la ley pudiéramos recibir la justicia de Dios, entonces ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué murió Jesús? Murió para salvarnos. ¿Por qué derramó su sangre bendita? ¿Por qué Dios dio a su Hijo unigénito? Porque tú y yo no nos íbamos a salvar. ¿Está claro? No es posible salvarnos. No es posible. No es posible. O es por gracia o no hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la pregunta es: ¿por qué preferían los rudimentos de la religiosidad? Lo voy a explicar. ¿Cuál era el problema de los Gálatas? Que había en la iglesia, en las iglesias de Galacia, judaizantes. ¿Qué eran judaizantes? Eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que ahora andaban imponiendo prácticas judías. Deben circuncidarse, porque está bien que hayan venido a Cristo, pero mira, tú debes cumplir la ley para entonces agradar a Dios. En el fondo, ¿qué esconde? La soberbia humana de decir:
tú diste tu sangre, pero yo voy a hacer algo más. Como si la sangre de Cristo no fuera suficiente. ¿Y de dónde venía eso? Yo se los digo, de orgullo nacional. Los mexicanos creemos que si alguien ha trabajado bien el maíz, ¿quiénes somos? Los mexicanos. ¿No? La invención del maíz, decía Octavio Paz. Decía la invención. Nosotros inventamos el maíz. Eso decía Octavio Paz, lleno de orgullo nacional. ¿Ven? Y así había judaizantes que decían, tienen que circuncidarse, tienen que cumplir ciertas cosas de la ley. Bueno, en su religión ellos tenían esas ideas. Pero ahora en Cristo andaban aquí mezclando unas cosas con otras. Y entonces Pablo les dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Lo mismo que nos pasaba a nosotros, ¿no? No conociendo a Dios, ¿qué hacíamos? Pues hacíamos lo que la gente nos comentaba que funcionaba. ¿Nunca les tocó eso? Alguien te decía, lo que deberías hacer es poner unas cabezas de ajos. Y allí ibas, en lugar de echárselas a los chiles en vinagre, que sí funcionan más. No una enchilada de esas y los vampiros salen corriendo, ¿verdad? Pero ahí las ponías en la puerta. ¿Por qué? Pues porque tú decías que una crucecita de palma, la verdad. No conociendo a Dios, pues tú hacías lo que la gente decía. Dice el verso 9, léalo conmigo. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Este detalle me fascina. Pablo dice, pero ahora conociendo a Dios, y corrige, o más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Por qué hizo la corrección? Porque aún el conocimiento de Dios se convierte en un orgullo. ¿Ven? El gnosticismo no solo está en los gnósticos. Gnosis significa conocimiento. Los gnósticos desde los griegos siempre dijeron que el conocimiento era salvación. Ese gnosticismo está en las congregaciones. Parece como que si yo conozco, y otra vez el yo, otra vez nosotros. Por eso Pablo corrigió, pero ahora conociendo a Dios, o mejor dicho, siendo conocidos de Dios. ¿A quién debe ser la gloria? A Dios. ¿Ven? A Él. Tú lo conoces, tú, con tu mente finita, porque por un cursito que tomaste. Hay quienes estudian doctorados en teología y tienen más humildad. Agustín de Hipona, simplemente. Doctor de la iglesia. Cuando él murió, él escribió estas palabras. Dediqué mi vida a conocer el origen, la naturaleza y el destino del alma. ¿Cuál haya sido la naturaleza, el origen y el destino del alma? No lo sé, pero sé que mi alma ya va hacia su Creador. Y repito sus palabras: mi alma no descansará hasta no reposar en tu amor. Como una barca naufragará buscando un puerto donde llegar. Si el sol alumbra o hay tempestad, si ruge el viento u oscuridad, como gaviota tú me verás, volando siempre sobre tu mar. Y cuando llegue de mí el final, mi último aliento repetirá que mi alma al fin en ti descansará. ¿Sí? Pero ese doctor de la iglesia, ese hombre verdaderamente culto, murió con la humildad de decir: la verdad no supe bien. Pero hoy vivimos la cultura del do it yourself. ¿Ven? Y todos tenemos esa sensación de que en 3 patadas con 3 cursos en YouTube ya somos capaces. Y creemos que con eso. Pero el conocimiento envanece
el amor edifica. Así que olvídate de que tu gran conocimiento lleva a Dios. Se trata de que su misericordia, su gracia, por el amor infinito de su gloria, se extienda a ti. Y con eso, de eso se trata. Y de esperar y creer y confiar solo en Él. Dice: ¿cómo es que hoy os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años, ¿ven? Y cuidando que una fecha, que no celebres esto, que cuidado con este color, que llega un momento en que no podrías vivir. Por ejemplo, si nos ponemos estrictos, no podríamos celebrar cumpleaños. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos, óiganlo bien, hasta el siglo IV después de Cristo, comenzaron a celebrar cumpleaños. ¿Por qué no los celebraban? Me refiero con velitas. Porque las velitas de los primeros pasteles y cumpleaños, bueno, allá le decimos tartas, pero traduzco cake, pastel, ¿no? En ustedes, ok. Entonces, las primeras tartas allá en Europa, se ponían las velitas en honor a Artemisa, Diana de los Efesios. Ándale, pues. Entonces, era el pastel del niño como una gratitud a una diosa pagana. Los primeros cristianos, pero ni de risa, ni los gorrones. Porque ya ven que los gorrones los invitas a un pastel y ahí van. Pero en este caso, ni los gorrones hubieran ido. Los primeros cristianos. No, ¿cuándo? No, eso es Artemisa. ¿Cómo? No se trata de eso. Las Olimpiadas no las podríamos ver. No eran ofrendas a Zeus. Y a veces caemos en ese tipo de cosas. ¿Saben por qué? Porque sentimos que cumpliendo, que haciéndolo, que portándonos bien, vamos a ganar el favor de Dios. En el fondo estamos frente a papá, frente a mamá, diciéndole: mamita, soy Paquito, no haré travesuras. Y un cielo impasible despliega su culpa. ¿No dijo eso el poeta? Y muchos de nosotros seguimos siendo Paquito. Mamá, soy Paquito. O las que son chaparritas: mamá, soy Poquita, no haré travesuras. ¿Ven? Entonces, ese perdón, ese amor que no recibimos de papá y de mamá, hace que nosotros miremos a Dios no como el Padre amoroso que nos abraza, el papá del hijo pródigo, que ¿qué hizo cuando vio venir a su hijo? El hijo venía a decirle: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué hizo el papá del hijo pródigo? Corrió, lo abrazó, le puso un vestido, le puso un anillo en su mano. No le dijo: bueno, te me metes al curso propedéutico. ¿Cómo llegar a ser un buen hijo? Cuando te titules, cuando obtengas tu grado, vuelves a venir conmigo. Eso no dijo Dios. Por eso dijo Pablo: ahora que conocemos a Dios, bueno, mejor dicho, ahora que somos conocidos de Él. Qué humildad. Y mire que Pablo sí le hallaba a la teología. Y aún él tenía esa humildad. Dice, ¿qué? ¿Dónde estamos? ¿O qué? No, es que ya, de veras, como los radios viejos, ¿se acuerdan que tenías que pegarle? Así de repente yo ya me quedo así como trabado. Bueno, no estoy pidiendo que pase alguien y me dé un manazo. Entonces dice, estábamos en lo de los meses, ¿no? Sí, ya. Es Gálatas 4:11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano.
Esto no lo oigan de parte de Pablo, óiganlo de parte de Dios. Es como si Dios dijera, ¿y de qué sirvió? ¿De qué sirvió? Vean, por favor, el peligro de desechar la gracia de Dios. Por eso Pablo dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, lo firma, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Piénsalo bien. Si te circuncidas, entonces de nada sirvió Cristo. ¿Por qué? Porque aquí no se juega, o es una o es otra. O eres salvo por la gracia, o estás esforzándote cumpliendo la ley. Y si vas a cumplir la ley, adelante. Adelante, hazlo. O vas a confiar en Dios. Pablo lo dijo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que si lo hace está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Ven lo importante, lo grave, lo trascendente de estos mensajes? Así de claro, si tú te quieres justificar por la ley, te desligas de Cristo y caes de la gracia de Dios. Te soltaste de la gracia de Dios y estás dependiendo de tus fuerzas. Dios te había enviado una línea de vida, una cuerda. Los que gustamos del alpinismo, ¿no? Vamos a ir trepando la montaña. Es el ruido del aire allá arriba. No es que esté roncando, Y ahí vamos trepando. Y de pronto nos lanzan desde arriba la línea de vida, ¿verdad? La cuerda, el gancho. Lo amarramos a nuestro cinturón. Y ahí vamos trepando. Pero nos entra la soberbia de decir, no necesito su ayuda. Yo puedo. Sueltas la línea de vida y no te quedas más que con tu piolet para ir clavando en la montaña, en la nieve. Te soltaste de la gracia de Dios. A Cristo desechaste. Pues que Dios te guarde, ¿no? Que llegues con bien. Y dice los verdaderos motivos de los religiosos que nos quieren vender esto. Gálatas 6:13 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Qué tienen? Tienen un problema de inferioridad. Y entonces ellos, enseñándonos un falso evangelio, el de las obras, ellos se llenan de vanagloria, como este hombre, que después les digo salió con domingo 7, pero en serio, pero así nos predicaba. Yo estoy sano porque estoy firme. Los enfermos están infirmes. Los enfermos tienen pecado. Y yo sentado ahí. Hermano, ¿quiere toser? No. Así canto yo. No, pues yo decía, me agarra la tos y me pasan al frente. A ver, traigan ese pecador. Imagínate tú, Dolores, ¿cómo andarías ahí? ¿Ven? Y dice el segundo motivo, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Estas ya son las sectas que buscan precisamente mostrar celo por ti. ¿Para qué? Para generar celo de ti. Porque en ese tipo de grupos, ¿quién es el único que tiene la altura, que tiene la estatura, que es capaz de vencer al pecado? ¿Quién es el único? El líder. Y entonces tú
que andas, pues la verdad se ve, arrastrando la cobija. Entonces, tú proyectas en el líder la salvación. Eso es. El cristianismo fue traicionado en su mismo seno, en esas enseñanzas. Dice el apóstol San Pablo, por eso, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Porque imagínense la envidia que despertaríamos si aquí comenzáramos a hablar de cinta negra, segundo dan, cinta amarilla. ¿En tú cuál andas? No, ni cinta alcanzas, señor Isaac. Entonces, imagínense eso. ¿Y qué produciríamos? La vanidad, la soberbia. Doctora, ¿no te gustaría entonces tú tener la cinta negra, 3 estrellas doradas, quinto dan? Pues yo creo que todos, ¿verdad? Porque es algo que decimos, bueno, pues me están enseñando que hay niveles. ¿Dónde quieres estar? Ni modo que en el nivel de abajo. Y empezaríamos a fingir, a envidiarnos. Ay, mira, que hoy es la ceremonia. ¿Y a poco le van a dar sus 3 estrellas a la hermana? Sí, ¿tú crees? Bueno, quién sabe. Yo la verdad no le daba ni una. Una iglesia así, cuando todos somos pecadores, cuando el único que merece honor y gloria es Cristo. ¿Por qué llegamos a eso? Y si ustedes miran la historia de la iglesia, así ha sido. Nombramientos, grados, tantas cosas. Yo recuerdo cuando se dio la ceremonia de mi graduación de la universidad. Obviamente los profesores, mis compañeros, me miraban como un pastor, como un siervo de Dios. Pero había 2 ministros de otro credo religioso ahí con nosotros. Y entonces le preguntaron a uno de ellos qué grado tenía. Y dijo su grado y le dijeron, ¿cómo debe ir la carta? Y entonces le dijo, debe ir diciendo sapientísimo fulano de tal. Le dijo, no te tenemos que poner excelentísimo. Dijo, no, eso es para ya otro nivel. No, es solamente reverentísimo y sapientísimo fulano de tal. Y entonces recuerdo que me voltearon a ver a mí y me dijeron, Julio, tú como pastor, no sé si tengan también grados, ¿qué te damos? ¿Y cómo te ponemos? Le iba a decir, pues, ¿qué será? Guapísimo, no sé. Pues sí, porque si se trata de echarnos flores, pues vamos a echarnos flores. No, le dije la verdad, nunca había oído eso. No, pero yo... Ponemos solo sapientísimo. No, sapientísimo. ¿De dónde? ¿O sapo? ¿Será de sapo o qué? No, porque hay cosas que se parecen. Miren, cuando yo era chiquillo, mi mamá pues como que me guió hacia la filosofía, porque ella me enseñó el namaste. Sí, cuando en la noche nos íbamos a cenar, decía namaste. Fíjense, y yo desde ahí, o sea, vean la visión de una madre, la visión de una madre. Dijo, quiero que este sea filósofo. Namaste. No, namaste. Y así, ya buscando el namaste, pues conocí un poco de la filosofía hindú. Bueno, no, ya es serio, ¿no? Pero sí dije, sapientísimo, pues será de sapo, porque no. Pero créanme, para mí fue así un impacto. Dije, ¿dónde vamos a llegar? Y en ese tiempo en la iglesia cristiana no había grados. Los pastores éramos pastores. Hoy no quiero hablar más. Pero hoy ya hay quienes reclaman grados diferentes para sí. O sea, como más que pastor, apóstol, o más apóstol general, o vamos dando grados. Y llega un momento en que dices,
¿Y dónde está la gracia de Dios? Y dice la palabra, ¿qué es lo que verdaderamente salva y bendice? Gálatas 5:5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Eso contestó Pablo. Yo espero la esperanza de la justicia. Y miren que él podía haber esperado mucho, ¿no creen? Tenía 22 dones espirituales. Había sido fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, ciudadano romano. Y dijo, yo, la verdad, mejor espero en la justicia de Dios. O sea, en su gracia. Y eso tenemos que hacer. Les voy a invitar a que cantemos una alabanza que en mi corazón siempre va a ser muy especial, porque la cantamos mi hijo y yo en Saltillo. Hubo un congreso y pues cuando te ven alto piensan que eres norteño, ¿no? No sé si les ha pasado. Dice, ¿tú eres de Chihuahua? No, pues tú eres acá del Escandón, pero te ven alto. Y entonces nos invitaron al congreso. No, ya en serio, mi hijo había pasado tiempos muy difíciles y nos invitaron al congreso. Entonces yo fui con él y de pronto empieza este canto que vamos a cantar y veo a mi hijo con sus manos levantadas, llorando, cantando esta alabanza. Yo me paré junto a él, me acuerdo que puse mi mano en su hombro. Uno a veces como padre no sabe ni qué hacer, porque a veces dice, si se le pongo la mano en el hombro y me dice, déjame, yo son mis cosas. Y si me quedo acá lejos, ay, yo estaba llorando y ni te acercaste, ¿no? Y ya no sabes ni qué hacer. Pero me acuerdo que me fui acercando y como vi que aguantó, le puse mi mano así. Y él cantaba estas palabras y se grabaron en mi corazón para siempre. De esta fe, de que la gracia de Dios es lo que nos sostiene. Y yo te aconsejo que como el apóstol Pablo tú digas hoy, yo mejor espero en la gracia de Dios. Y esa será la victoria. Esperar en Él, en su gracia. Dice este canto, tu amor, Señor bendito, no lo puedo merecer, pero tu gracia me sostiene. Digan conmigo, aún antes de hablar, tu voz podía oír. Tú has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste aliento en mí. Tú has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Dile, Señor bendito, tu amor, Señor, y tu gracia son la verdad de tu corazón. Y yo quiero, Señor, esperar en ti. Y solo esperar en ti. Como el apóstol Pablo, como tu siervo, hoy digo, yo esperaré, Señor, en tu justicia. El justo por la fe vivirá. Sole fide,
sole grazia, sole scripture, el justo por la fe vivirá. Señor, esperaré en ti, no puedo ganarlo, no puedo merecerlo, esperaré en ti, solo en ti, Señor. Dile, Señor, no puedo ganarlo, ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. No puedo ganarlo, ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Bendito sea, Señor, y bendita tu gracia y tu misericordia. Da un aplauso al Señor. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y vamos, hermanos, a concluir este servicio de adoración, adorándolo, agradeciendo sus bendiciones. Vamos a entregar nuestras ofrendas. Recuerden, no compramos la bendición de Dios, agradecemos sus bendiciones. Así que entonces voy a invitarlos para que preparen su ofrenda y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, entregamos con gratitud esta ofrenda, estos diezmos, agradeciendo, Señor, tu misericordia y creyendo, Señor, en tu amor y tu bondad. Gracias por haber suplido hasta hoy en medio de una pandemia. Así suple las necesidades de tu obra. Gozosamente contribuimos a ella y agradecemos tus bendiciones. Amén. Pueden pasar, hermanos, a entregar sus ofrendas, sus diezmos. Y vamos a concluir invitándolos a apoyar la causa de la construcción. Ya saben que de lo que se vende vamos comprando los PTRs, que son unos fierros grandotes para el techo. Hoy todavía tenemos tacos de guisado. Hay tacos de guisado. Yo oí cosas raras. A ver si me aprendí la palabra longaniza. Longaniza. Hay rice, arroz. Hay chicken, pollo. Picadillo. ¿Y ese qué será? Picadillation. Bueno, hay cosas así muy mexicanas, pero recuerden que lo que se vende se convierte en esas vigas, no sé si llamarlas bien. ¿Cómo se llaman, Carlos? PTRs, fierros ahí que estamos poniendo en el techo. Y cada uno cuesta 1,400, 1,300, 1,300. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios y a orar por Ucrania, por Rusia y por la paz en el mundo. Amén. Señor, como hijos tuyos, pedimos por tu bendición para los habitantes de Ucrania, para los soldados, también para los soldados rusos que van en obediencia a su gobierno. Pedimos tu bendición para Ucrania, también para Rusia, asediada por otros países. Tú, Señor, que conoces qué es lo que sucede y dónde está la maldad. Tú, Señor, obra con misericordia y que se cumpla tu palabra. Tú preside en el diluvio y siéntate como rey para siempre. Salmo 29:10. Señor, bendice en especial a todos los inocentes que hoy sufren de un bando y de otro en medio de esta guerra. En el nombre de Jesús.